JS, igual que otros muchos lenguajes de programación modernos, es un lenguaje no tipado y prototipado. El prototipado es un tipo de programación orientado a objetos, diferente a esa definición de clases y objetos, que no nos vamos a adentrar, pero que sepamos que JS es claramente un lenguaje orientado justamente, en vez de a objetos, sería a prototipos. Pero bueno, vamos a cerrar la parte de inicialización, de inicio de conocimiento del lenguaje JS, con la definición de nuevas variables que vayamos a utilizar en nuestro código. Son necesarias la definición de esas variables y, por otro lado, como decíamos, no es un lenguaje tipado. Aquí podemos ver los 6 tipos primitivos, pero que no vamos a tener que como estaréis acostumbrados en Java a tener que definir int, string, boolean, no vamos a tener que definir de qué tipo es. Es el propio intérprete, compilador del navegador, quien vaya a justamente decidir de qué tipo va a ser dependiendo del contenido de la variable. Como podéis ver, tenemos el undefined, que, bueno, en principio no vamos a emplearlo. El boolean, el number, el string, el big integer, que no vamos tampoco a hacer mucha distinción frente al number, y el symbol, que ni tan siquiera nos vamos a adentrar de su significado. Por lo tanto, de estos 6, nuestros elementos más interesantes son este boolean, number, string y big integer. Vamos a ver cómo se define. Vamos a ver cómo generamos una nueva variable y la sacamos por la consola para que veamos que justamente es muy sencillo la utilización de variables dentro de JS. Para definir una nueva variable, vamos a justamente utilizar una palabra reservada que se denomina var. Existen otros dos mecanismos para definir esas variables, pero vuelvo a repetir que si lo veis en documentación, veréis que se están definiendo con esos dos palabras, con esas dos palabras reservadas, se denominan let y const, pero que no vamos a hacer uso. Vamos a utilizar var, puesto que es la forma generalista y además global de definir una nueva variable dentro de JS. Como podéis observar, necesitamos el punto y coma final para que haya esa separación entre una instrucción y la siguiente. Muy bien, después de haber utilizado la palabra reservada var, definiríamos el nombre de la variable. El nombre de la variable debemos utilizar una variable que sea representativa. Si, por ejemplo, yo quiero sacar el nombre, mi nombre, voy a utilizar pues una variable que se denomine nombre, name, y vamos a intentar que no tenga ningún tipo de carácter extraño ni tampoco ningún espacio. Y en este caso, pues ya os podéis imaginar que va a ser una variable de tipo string. Si yo hubiese querido que esta variable fuese pues mi edad, tendría que haber puesto simplemente la inicialización con este 46. Fijaos que si yo tengo una variable que se denomina temp, que en principio no va a tener ningún tipo de inicialización, puesto que es una buena práctica, pero no es obligatorio. Aquí tendríamos las inicializaciones, que es también una buena práctica realizarlas al principio. Tendríamos estas tres variables y temp sería la única que no ha sido asignada. A partir de aquí, pues ¿cómo sacarlas por pantalla? Muy sencillo. Simplemente, ¿cómo sacarlas por el log? Por pantalla existen otros mecanismos, pero vamos a quedarnos con este log. Simplemente podríamos hacer este nombre, esta edad, o este temp, que no va a sacar evidentemente nada por pantalla. Con esto, el log ya directamente va a saber qué tipo de variable es y lo va a sacar por pantalla. Vamos a volver a lanzar nuestro código. Aquí tendríamos el texto que teníamos anteriormente y si recargamos, como podéis observar, nos indica este log en qué número de nuestro código se ha ejecutado la instrucción,
en la 6, 7 y 8 y cuál es el valor que saca por pantalla. Tendríamos este Paco Gómez 46 y fijaos que es un undefined, puesto que sí que hemos definido la variable, pero no la hemos sacado no le hemos dado ningún valor. Sería totalmente diferente a este tipo de instrucción que me va a dar un error, puesto que temp no es que tenga un valor undefined, sino que no ha sido inicializada y por lo tanto no va a saber cuál es esa variable. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Esto provoca un error, esto provoca un valor correcto, aunque sea un undefined. Este temp, como decíamos, puede ser asignado en cualquier momento a un valor, pues por ejemplo este 42,5. Muy bien, o 101,75. Mira, vamos a hacer altura. Muy bien, vamos a ver cuál es el resultado. 1,75 y aquí tendríamos que esta variable sería de tipo number y por lo tanto sacaría este 1,75. ¿Qué pasa si yo quiero añadirle pues un texto para identificar? Pues utilizaríamos el más para esa concatenación de valores. Muy bien, vamos a ver la variable nombre. Fijaos que en lo que se va a convertir, ¿veis? Ha concatenado la variable nombre con Paco Gómez. Vamos a hacer lo mismo con edad. Y vamos a ver cómo se resuelve esa concatenación. Pues bueno, ha convertido el número 46 en un string. Ha hecho una conversión para hacer una concatenación. Y lo mismo haría, evidentemente, con temp. Bueno, pues ya hemos aprendido tres cosas dentro de esta introducción a JS. Por un lado, hemos aprendido cómo definir variables, cómo utilizarlas y cómo asignarles valores, que evidentemente yo, puesto que temp es una variable como auxiliar, yo podría perfectamente haber decidido que temp en un momento dado de mi código, pues pasa de tener un valor numérico a tener un valor eh, string, un valor de cadena. Aquí podría perfectamente decir que se ha borrado la información. Si yo ahora saco el contenido de la variable temp, veréis que frente a este número se ha convertido en un string. Yo podría hacer un typeof, ¿vale? Que es una función para saber cómo se va convirtiendo el tipo, pero bueno, vemos que sí que va funcionando. No es necesario hacer ese typeof. Y fijaos que esta es una de las grandes facilidades de JS, podemos, sin redefinir nuevamente la variable, cambiarle el tipo, ya que se encarga el intérprete de JS del navegador de justamente en este momento es un number y en este momento es una cadena, es un string. Y de esta forma, pues podemos ir jugando con algunas variables que vayan cambiando su tipo. Muy sencillo de utilizar. Si además lo empleamos de esta forma externamente y separado, también vamos a obtener pues un orden muy estructurado dentro de nuestro código donde hemos unido perfectamente este HTML, este CSS y este JS.